La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Programas están basados en las preguntas que el público asiste a los encuentros que Gagliardo ofrece en el Centro UXIM Sierra del Cielo todos los días miércoles y sábados con entrada libre y gratuita. Estos estudios se graban y luego el equipo de producción realiza un trabajo de edición y acá ponemos en marcha los extractos de estos estudios. Así es, también están basados estos programas en toda la bibliografía de UXIM, que son los libros escritos por Daniel Gagliardo, quien, para los que no lo conocen, es un instructor de cosmosofía que fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. A través de sus conferencias impartidas en todo el mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y los libros anteriormente mencionados que están traducidos en varios idiomas. Podés encontrarlos en castellano, búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además, el centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando en este programa es original de UXIM. Bueno, adelantamos el título del programa de hoy. Somos hermanos en un trabajo grupal evolutivo. Qué tema, ¿eh? ¿Qué es ser hermanos? ¿Qué es un trabajo grupal evolutivo? Bueno, vamos a ver cómo sale el programa porque nunca comentamos acá a la audiencia, ¿no? Decir, como dijimos al comienzo, estos son extractos de estudio que el equipo de producción compagina y produce los audios de Gagliardo. Pero todo lo demás que surge a partir del hermano Nicashnok y de nosotros, vamos sintonizando unos días antes, si podemos, qué es lo que leemos. Y recién acá lo vemos y van surgiendo así en forma espontánea nuestros aportes, inclusive a veces nuestros cambios del material que pudimos haber sintonizado antes o no. Así que, sorpresa, ¿cómo va a salir este programa? Pero con ese título, hermano. Suena bien. Vamos a ver qué podemos bien decir al respecto. Si estamos en sintonía con el título, ¿no? Exactamente. Bueno, para empezar hacemos una lectura. Mira lo que hemos percibido que teníamos que leer, hermano. Es el primer escrito de Apuntes para el Camino número 2. Esta serie de fascículos, que son 3, 1, 2 y 3, Apuntes para el Camino, son de la primera hora, de la década del 90. Están actualizadísimos. Sí. Entonces, vamos a escuchar esto. Todos estos apuntes para el camino, cuadernos de notas, están con descarga gratuita en la página uxim.org.ar. Así que los pueden buscar UXIM con KS. En una oportunidad, un ser buscaba aquietarse y así entrar en contacto con niveles más profundos de existencia. Esto era llevado a cabo en momentos donde debía concretar algunas cuestiones necesarias para resolver ciertas tareas comprometidas con el plan evolutivo. Como contestación a su búsqueda,
a su intento de apertura y alineamiento, una imagen percibida por vías internas vino en su auxilio. Una planicie de hierbas bajas y saludables en lo que aparentaba ser un amanecer. Algunas aves volaban en aquel lugar, pero sin alejarse, como partícipes de uno de los niveles de conciencia de la energía que allí se manifestaba. El sol, que ocupaba la línea de fondo de aquella visión, era diferente. Aquel sol ya había pasado por ciertos procesos que en nuestro tiempo calendario actual aún no se han concretado. La imagen, carente de sensacionalismo, dimanaba una paz que todo lo impregnaba. Aquel ser, receptor de aquella imagen, supo cómo comenzar en ese preciso momento la tarea que lo aguardaba. También entendió de manera diferente los ritmos en que ella debería ser desenvuelta. En cada oportunidad que los seres humanos pudieran abrirse a los impulsos provenientes de su ser interior, estará presente y a su disposición la energía rectora. Ella podrá manifestarse de la manera más conveniente al plan, en formas evidentes o internas, protegida de la mayor cantidad de interferencias. El ser que vivió aquella experiencia sabía que los beneficios de esa vivencia no se circunscribían al mero aprovechamiento personal de la misma. Sabía que todo el grupo de trabajo interno del cual formaba parte había sido tocado por aquella energía dinámica, armonizante. Aquella imagen puesta a disposición de aquel grupo a través de ese canal impulsaba y preparaba la conciencia para una existencia diferente, una existencia donde los patrones de vida fueran instrumentos de la jerarquía, sin apresuramientos ni desbordes emocionales. Es que la tarea que nos fuera encomendada se concretará. Cuando a un grupo de seres la energía única encomienda una tarea, están previstos ritmos y tiempos para su ejecución y puesta a punto dentro de ciertos límites. En algunos casos, la tarea misma consiste en el esfuerzo por realizar lo encomendado sin desviar la focalización de la meta y el propósito. El propósito final es común a todos los seres en evolución, pero no así la forma en que el camino hacia él es recorrido. Resuena en el interior de todos los seres el sonido creador que le es propio. Esa nota, combinada con los agentes de la vida cósmica, es un activador perpetuo en la evolución de las conciencias. Es, junto con los núcleos primordiales, el vehículo que permitirá la vuelta a la fuente. Guarda en sí mismo los códigos de acceso al origen. Y nosotros vamos a leer un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Gran parte de aquello que al grupo le corresponde aportar a la actual etapa de transición es imposible de verbalizar. Los riesgos de buscar simbolizar un elemento sin que la ley interna rija el proceso son enormes y de un alto costo evolutivo. Se nos muestra de continuo el cultivo de una actitud, el silencio, como principal herramienta de transmisión. Es requerido a nuestro grupo en volúmenes cada vez mayores. Lo logrado, afortunadamente, se desvanece mostrando que no existe logro ninguno.
que todo ha de ser sostenido y confirmado momento a momento, regulado en la armonización con un eterno presente que jamás permite acostumbramiento en la riqueza ofrecida por sus mecanismos sutiles. Todo acostumbramiento solo puede sostenerse en la exclusión de los factores que el eterno presente ofrece al individuo. Entonces, el título del programa de hoy, Somos hermanos en un trabajo grupal evolutivo. Y el primer bloque titulamos Tarea de las almas y de los grupos internos. Complementariedad grupal. Es un poquito extenso este bloque, pero se vio que había que poner todos estos temas que ahora vamos a nombrar, que la gente fue colocando, ¿no? Y que hizo que este bloque sea así un poco extenso. Una persona dice, ¿podría ser que en esta transición hubiera seres rescatables que no estuvieran polarizados en el nivel intuitivo? Luego preguntan, ¿la mónada despierta siempre en el nivel humano? Otro aporte, todas las almas, aunque sean de distinto rayo y pertenezcan a distintos grupos internos de almas, ¿tienen la misma tarea? Dijiste una vez que todos estamos en el aura de las jerarquías. ¿Toda la humanidad, rescatables o no rescatables? ¿Cómo es eso? Y Gagliardo va a hablar sobre la asistencia jerárquica a este grupo. Y finalmente comentan cuáles son los pasos para llegar a la complementariedad grupal. Escuchamos a Gagliardo. Podría ser que no estén polarizados porque por algún motivo no hubo suficiente respuesta. La mónada puede ser rescatable, pero por debajo del nivel monádico no. Entonces podría ser que no estén. Ahora, hay seres que no están y que son rescatables, y seres que no están que no son rescatables. Porque hay que ver en qué contexto la vida cósmica está visualizando, está haciendo ese trabajo de discernimiento sobre cada quien. Claro, exacto. La mónada despierta en el reino humano porque previo al despertar tiene que hacer una experiencia extensa con un alma individual. Entonces, si no despierta en el reino humano y despertar en otro reino, no habría coherencia evolutiva. ¿Por qué? Porque si no hay un alma individual, la mónada no puede concretar las plataformas, los ciclos evolutivos para después vivir el despertar monádico cósmico. Siempre se necesita un alma individual. Después de que la mónada obtiene un alma individual, llegando al reino humano, hace toda una etapa, grandes etapas, ciclos, hasta donde se va preparando por ese proceso para vivir el despertar monádico. Pero primero tiene que hacer grandes ciclos con alma individual en distintos planetas, sistemas solares. No es una cosa de la noche a la mañana, pero necesita siempre, para ir preparándose a futuro para el despertar monádico, trabajar con un alma individual. La tarea es asistir la vida planetaria. Alguna vez dijimos que la misión de todos es asistir el plan evolutivo. Y las almas eso lo tienen sintetizado y son perfectas en su función, solo que hay almas que responden a infinitas graduaciones evolutivas. Pero todas las almas, pertenecientes a cada grupo de almas interno, tienen esa tarea. Ahora, con las características propias de lo que un grupo de primer rayo de almas va a asumir, un grupo de almas de tercer rayo va a asumir, porque la jerarquía planetaria y los señores que gobiernan los grupos internos de almas, según la capacidad, el ciclo, la etapa y las necesidades del plan evolutivo, encomiendan a esos conjuntos radiales asistir, apuntalar el plan evolutivo con distintos matices, pero todos tienen como única tarea la asistencia del plan evolutivo. Quiere decir, apuntalar la plataforma evolutiva del planeta para que consuma el arquetipo para esa etapa. Es el trabajo que tienen todos los grupos de almas. Y dependiendo, si el alma es un alma que está en un contexto muy básico, casi no conoce nada del plan evolutivo. Existen almas que son extensiones, perteneciendo a mónadas como extensiones de un alto nivel evolutivo, esas mónadas. Esas almas tienen una comprensión diferente
Ni hablar de las jerarquías que forman parte de los grupos internos de alma, pero que ya trascendieron ese aspecto. Quiere decir, limitarse a ser un alma. Las cúpulas superiores de los grupos internos de almas no son almas, son entidades y jerarquías que tienen un alto nivel evolutivo, pues si no, no podrían servir de enlace entre la jerarquía planetaria y las almas. Las cúpulas superiores de los grupos internos de alma operan como puentes, como enlaces, entre lo que llamamos jerarquía planetaria y este aspecto de la jerarquía planetaria que está especializado puntualmente, específicamente, en operar con los grupos internos de alma. Lo que es cierto es que como es un trabajo de intersección áurica, los seres rescatables están colocados en campos magnéticos de esa intersección áurica que los no rescatables no comparten. Aunque todos están en el campo de la jerarquía, hay aspectos jerárquicos que conforman intersecciones, acordes áuricos, vibratorios, magnéticos, energéticos, como cada uno le pueda llamar o entender, que ciertos seres son contenidos en ellos y no todos. Porque en el cosmos no existe la unidad compulsiva, rígida, de la contención o interacción energética. Entonces nuestra humanidad tiene un conjunto de seres que la componen que no son rescatables, la mayoría. Están en el aura de la jerarquía. Dentro de esa gran aura jerárquica que contiene a los no rescatables, hay una cantidad de subconjuntos que están en interacción, porque no todos los seres rescatables tienen las mismas condiciones ni van a tener los mismos destinos. Pero también están los seres rescatables que están siendo contenidos en campos magnéticos y áuricos que son incompatibles con la vibración de las mónadas no rescatables. Entonces, estar en el aura de la jerarquía es algo que no se puede de ningún modo evitar, porque el cosmos todo es el aura de la jerarquía. Quiere decir, las jerarquías son el plasma cósmico donde se coloca, donde circula, donde fluye, donde se instala omnipresentemente el único. Entonces no hay forma de estar fuera de eso que el único utiliza como plataforma para alimentar nuestra asistencia evolutiva. Entonces en el planeta estamos todos en el aura de la jerarquía, pero no todos del mismo modo, porque cuando hablamos de jerarquías no tenemos idea que hablamos de millones y millones de entidades y de seres que interactúan con nuestro planeta y en nuestro planeta, brindando eso, la contención energética, vibratoria, magnética necesaria. La energía circula, la jerarquía actúa toda como un gran acorde. Entonces, lógicamente que hay momentos donde, como ocurre con la música, hay silencios. El silencio supuesto, en este contexto que hablamos, también es trabajo de la jerarquía, más activo, menos activo. Pero el proceso en sí es continuo, fluido, y la interacción existe en la medida que es necesaria para sostener el campo de vida que está siendo asistido. Y esos conjuntos donde trabajan dentro del aura de jerarquías mayores. Entonces automáticamente hay una interacción. Porque si cada conjunto, independientemente de sus características, está viviendo eso, pulsando esa realidad en un contexto mayor, por estar juntos en ese contexto mayor están interactuando. Solo que no la interacción que nosotros entendemos especulativamente o comparativamente, pero están interactuando. Todo lo que ocurre en un campo planetario, en un campo sistémico o intersistémico o galáctico, está en grandes contextos jerárquicos y energéticos. Y dentro de ese gran contexto hay una cantidad inmensa, como decíamos, de subconjuntos que están contenidos. Al estar en un mismo campo energético están interactuando, aunque aparentemente la interacción no sea directa. Está ocurriendo a través del campo mayor que los contiene. Y estamos en un contexto múltiple. Y dependiendo cada etapa evolutiva del planeta, de la humanidad y de los individuos, y qué ley está rigiendo al individuo, o al planeta, o la humanidad, la interacción con distintas jerarquías existe. En un grupo como el nuestro, algo tan simple como esto, tiene existencia una cantidad inmensa de jerarquías, de las cuales desconocemos casi la totalidad. Pero tiene asistencia. ¿Qué es lo que se reveló? Lo que era necesario revelar para que el funcionamiento del grupo siguiera su curso, para que los estímulos evolutivos a través de ciertas revelaciones cumplieran con su cometido, pero nada más. Pero la multiplicidad de energías que hay
asistiendo a un grupo como esto es inmenso. Solo que algunas ocupan un plano más relevante y más cercano a la conciencia externa del grupo. La entidad grupal, la entidad de nuestro grupo, es eso a lo cual vos haces referencia, que están contenidas estas mónadas en el aura de esa entidad, está contenida el conjunto monádico. Y a su vez esa entidad está contenida en una interacción áurica mucho mayor. ¿Seguro? Claro. Porque eso es inalienable, no se puede soslayar. La relación cósmica de rayo y linaje que tiene una mónada y su transitoria participación en un contexto jerárquico múltiple, eso no se puede alienar, siempre va a estar activo. Solo que en un marco de inteligencia y de equilibrio, acorde a las necesidades que el grupo que está contenido en esa entidad puede estar de algún modo necesitando. Cada uno de nosotros, según los estímulos que seamos capaces de sintonizar, va a tener que desenvolver la vida concretando pensamientos, sentimientos y acciones dentro del grupo. Si realmente esos pensamientos, sentimientos y acciones en cada uno de nosotros resultan de la sintonía interna, al ejecutarlos en conjunto se complementan. Ahora, si los seres que están en un grupo, cada uno tiene ideas diferentes, percepciones diferentes, que se basan en ilusión, en fantasía, en función de cuestiones del ego y la personalidad que realmente no tendrían que estar teniendo influencia o participación, entonces no existe complementariedad. Lo que se genera es un campo psicofísico y por ende continuamente fricción en distintos niveles, en distintos grados. Pero si cada uno de nosotros pudiera responder con sus pensamientos, sentimientos y acciones a la propia conciencia interna, cuando manifiesta eso, se complementa con aquello otro que los hermanos de grupo están liberando, están manifestando. Entonces ahí existe la complementariedad grupal. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias internas están pasando para cada uno de nosotros lo que hay que colocar en complementariedad para que entre todos podamos desenvolver la tarea sincrónicamente. Leemos ahora del cuaderno de notas número 4, la nota número 19. Vamos a ir leyendo algunos tramos. Vean ustedes de leerla en forma completa. Como dijo acá el hermano, las pueden bajar de la página web en forma gratuita. ¿Qué les podemos decir a las personas que preguntan qué es lo que se hace en UXIM? ¿Cuál es el sentido del trabajo que el grupo realiza en Sierra del Cielo? La transmisión de impulsos en la esfera cósmica de la existencia es algo muy simple. Los elementos que participan de aquel circuito infinito solo deben estar en disposición de expresar la energía de la conciencia única. La voluntad poder, herramienta básica de aquella conciencia superior, debe encontrar en los elementos disponibilidad, receptividad. Esa energía debe llegar a ser acogida por los niveles materiales. En el caso de la humanidad de la superficie de este planeta, de modo general, esa fuente superior llega con mínimas restricciones hasta el nivel causal. Es en aquel nivel donde el núcleo del alma participa de una expresión de existencia casi inédita en el contexto de la vida tridimensional planetaria. Esa expresión puede ser descrita como unión, hermandad, comunión entre conciencias. También puede definirse como trabajo grupal. Las almas trabajan en grupos, los 12 grupos internos. Su condición esencial está representada en ese trabajo grupal. Ellas sustentan de esa forma
en el nivel interno más cercano al plano concreto, una decodificación del fundamento cósmico de la existencia. La vida en Uxim no tiene otro propósito que ensayar aquel trabajo de las almas. Un grupo de servicio planetario no tiene ningún otro propósito que el de servir como espejo a la conciencia superior. La voluntad de esa conciencia debe ser cumplida por un grupo de trabajo espiritual. Sin nada pedir, sin nada esperar, la tarea es expresar el plan evolutivo sin cesar, incansablemente, sin alimentar ilusiones, sin especulaciones, sin evaluaciones, solo atentos a lo que provenga de la observación de la ley interior. Lo que en el centro se ensaya en el ámbito grupal, imposible es de ser vivido individualmente. Cuando las almas pueden extender su trabajo en comunión y fraternidad al nivel concreto, la energía liberada dinamiza la esfera planetaria. Dentro del propósito que este orbe debe desenvolver en alguna etapa de su manifestación, está prevista la comunión entre los seres encarnados en la superficie del planeta. Vale decir que está previsto que las almas no solo puedan vincularse en amor-sabiduría en la esfera interna de la existencia, sino que aquella cualidad se refleje en la interacción que sus respectivas extensiones mantienen en el nado material de la vida. Vamos a un silencio bajo formato musical. En aquello que os ofrecemos no existen cápsulas ni elementos vitrificantes para la conciencia. Si os sostenéis en sintonía de un modo estable, nuestra presencia, instalada ya en los campos más elevados de vuestro ser, se extendería en cierta medida a la totalidad de vuestra constitución. Sosteneos en la renovación de esos planos de existencia con entrega y aspiración hacia lo alto. No estáis allí para ser testigos ordinarios. Sois lo que debe dar testimonio por transformación, obediencia y fe. Cuando obedecéis, estimuláis a todas las partículas en su necesaria respuesta a la fuente, abriendo un camino hacia lo inédito.
cuando vivís en la fe, no solo os coligáis con lo más elevado que existe en vosotros, sino que unís los universos, planos, niveles y dimensiones, donde cada partícula de vuestra conciencia pulsa y dimana. En vuestra capacidad de transformación se revela el poder de la ley única. Nada puede permanecer sino ella. Vamos entonces al segundo bloque, que se titula Comando Witaikon y áreas de rescate global. ¿Se pueden recibir estímulos internos en sueño como en vigilia? Preguntan además por Witaikon y sobre las áreas de rescate global que se mencionan en el cuaderno 2, pruebas. Además preguntan sobre los seres que tendrían que estar acá, es decir, en el centro Uxim, y no vienen. También aportan que hay mucha paja para separar y poco trigo, y preguntan si esto tiene que ver con no pedir peras al olmo. Escuchamos la respuesta de Daniel. Puede ser trabajado en sueños o en vigilia. Un ser puede recibir un estímulo interno en sueños, aprender a sintonizarlo, hacer lo propio, manifestarlo a nivel de la conciencia psíquica, incluso física en sueños, porque hay un aspecto del campo onírico, de la experiencia onírica, donde el ser recibe la posibilidad incluso de sentir acciones concretas, físicas, aunque no sea de vigilia, que dice a través del cuerpo físico que se utiliza convencionalmente para trabajar concretamente en la vigilia. Así que sí, claro, sí, puede ser así, sin ningún problema. De hecho es así, porque hay muchos estímulos que solo los podemos aceptar en sueños. Witaikon es una entidad que en este momento está trabajando con distintas áreas del rescate y preparación consciente de seres en relación a la situación planetaria y a lo que cósmicamente tiene que ir aconteciendo en el planeta. En este momento él trabaja muy intensamente, esta entidad trabaja muy intensamente en la preparación de la conciencia para el rescate. Eso es lo que dijimos siempre, pero en este momento está como apuntalándose la presencia de Witaikon para eso, para seres que tienen que despertar una comprensión más profunda del rumbo cósmico al cual se encamina la situación terrestre y a una preparación del rescate, porque es un comando Witaikon, aparte. Un comando significa en términos internos que tiene áreas del rescate a su cargo. Es una jerarquía que tiene áreas de rescate a su cargo. Quiere decir que tiene una responsabilidad muy grande a nivel de ciertas áreas planetarias del rescate. En este momento trabaja con distintos centros. No tiene un centro donde está trabajando. Si bien trabaja mucho con ERCS, trabaja con centros de Europa, pero fundamentalmente es una jerarquía que está polarizando áreas del rescate a nivel global, concentrando energías donde el rescate se va a desenvolver. Porque el planeta está dividido como en áreas para el rescate. Si bien está en un contexto jerárquico general, como decíamos hoy, ¿no? Está contenido en un contexto vibratorio, energético, magnético general. Pero hay áreas de rescate que están siendo concentradas las energías implantadas, prevaleciendo aquello que ciertas jerarquías, ciertos comandos tienen que hacer. Entonces, del mismo modo que la jerarquía Star tiene ese trabajo, que otras jerarquías tienen ese trabajo, Witaikon también tiene ese trabajo. Algunos van a llegar por estímulos internos a desplazarse. Otros van a desobedecer esos estímulos y van a ser, hasta último momento van a ser la piedra en el zapato de la jerarquía siempre. Pero algunos seres van a ser estimulados para desplazarse, ir a ciertos lugares. Otros van a recibir estímulos para entender que no tienen que moverse de ahí, aunque estén enloquecidos para irse a otro lado. Es decir, seres que van a decir, no, yo acá no me quedo más, sin embargo la energía interna va a estar estimulando para que se queden. Porque acá cada uno va a querer hacer su suerte a medida que esto se agrave. Y para algunos hacer su suerte es decir, bueno, mientras todavía funcionan los vuelos me voy a Europa, o mientras todavía funcionan los vuelos me voy a América, o todavía me voy a África, vaya a saber. Entonces se están concentrando ciertas energías en función de generar campos afines
a cada ser o a los conjuntos de seres que tienen que estar operando a lo largo de ciertas etapas del rescate en esos campos de energía. Puede ser. Como no los leo, así que no... Sé que todo eso está presente en algún lado, pero no me pregunten dónde, porque tal vez con suerte no lleguemos a ser menos de la mitad. A medida que avanza la transición, el que no tuvo el coraje de hacer lo que tuvo que hacer en su momento, no sé si lo va a tener después. Todo esto se define por coraje, nada más. Por la capacidad de renuncia, de coraje y de ética en el gran sentido de la palabra ética, el bien común planetario. Cada uno va cayendo preso de sus propios proyectos personales, porque si no están viniendo es porque los proyectos personales están ahogando los proyectos altruistas, universales o las metas superiores. Entonces, están precisamente siguiendo el orden circulatorio que las presiones de la capa psíquica les imponen, sobre todo porque la capa psíquica está alimentándose brutalmente de los proyectos personales, está vampirizando mucho esa cosa, ¿no? Y como hay mucha efectividad en esta doctrina, hay mucha efectividad por parte de la doctrina de la búsqueda de la felicidad, de la autoayuda y qué sé yo, nosotros somos como cucos para eso, como cucos, o sea, nosotros presentamos un panorama, no sé, yo prefiero a cualquiera de esos, ¿vieron? Por lo menos me dice que hay que disfrutar la vida, y es el cuco de la humanidad, el dolor, la incomodidad, el dolor, la frustración. Así que a medida que avance la transición, este número, aunque siguiera siendo el mismo, se acrecienta. Habrá que plantar esos pocos granos para tener más trigo. Tiene que ver con aprender a dejar de tener expectativas, porque el ego hace la apuesta donde no hay frutos, y donde puede fructificar una apuesta no la hace. Entonces, un olmo es algo muy diferente a un peral. Entonces hay que tener muy poca visión de la realidad para pedirle a un olmo que no se parece en nada a un peral, pedirle una pera. Quiere decir, la conciencia tiene que aprender, primero, a no tener expectativas. Segundo, en esta etapa no tiene que pedir nada. Y tercero, cuando tiene que hacer uso del conocimiento recibido, estar atento, porque si no le vamos a pedir a un olmo una pera. Muchos de vosotros, aún tocados por la ley espiritual, creéis que no podéis contrarrestar determinadas fuerzas actuantes en esos planos. Incluso declaráis que semejante situación se debe a la naturaleza de vuestros trajes. Si os rendís a lo que la naturaleza de los mismos propone, sois exclusivos responsables del resultado. Del mismo modo que reconocéis ese aspecto, deberíais confirmar la influencia supranatural que sobre vosotros es volcada. Vuestra naturaleza funciona en la identificación y correspondencia con leyes, fuerzas, entidades y energías de esos niveles donde os polarizáis. Mas sabéis que la supranaturaleza corresponde a leyes, energías y entidades a las cuales la naturaleza de vuestros planos se rinde y responde. Abríos a los aspectos de vuestra supranaturaleza y anticiparéis la aurora que se aproxima. Cuando lo evidente se hace presente, es que lo sutil ha realizado su ceremonia preparatoria en aquel campo de vida. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Bueno, les comentamos a todos los oyentes que parte de la tarea grupal que realiza UCSIM, el centro UCSIM, el grupo UCSIM, es el rescate de animales, por lo que aquí funciona un santuario, comúnmente llamado santuario, nosotros le decimos un centro de rescate animal, donde residen animales víctimas de todo tipo de maltrato, usufructo, explotación. Muchos de ellos iban a ser asesinados y otros eran esclavizados para hacer diferentes tipos de trabajos o actividades. Bueno, vienen de diversos lugares, todos tienen sus historias muy diferentes las unas de las otras. Así que queríamos comentarles que esta tarea que realizamos aquí, que es una de las tantas que se realizan en el centro UCSIM, y como todo el centro se sostienen exclusivamente por las donaciones de la comunidad, de las personas que comprenden lo que aquí se está realizando, que empatizan con los animales, con esta tarea. Para todos los que sientan ver, pueden entrar en el Instagram del santuario, Santuario Sierra del Cielo, y ahí van a ver novedades de animales que van llegando, las diferentes afecciones que tienen. Así que los invitamos a todos los que sintonicen y sientan que pueden hacer su aporte, por más mínimo que aparentemente sea. Es muy válido porque esto se construye entre todos, es como un rompecabezas, es una complementariedad que se tiene que dar y una sinergia que no se puede dar si cada uno no hace la colaboración que siente que tiene que hacer. Así que agradecemos la colaboración de todos aquellos que sientan sumarse para realizar donaciones de cualquier tipo, tanto sean de energía monetaria o dinero o materiales, puede ser alimentos para los animales. Bueno, todo está detallado en el Instagram del Santuario Sierra del Cielo. ¿Y dónde serían los aportes, hermano? Bueno, entrando en Linktree /Santuario Sierra del Cielo, ahí vas a encontrar todos los links, y si no, a través de transferencia bancaria del Banco de la Nación Argentina, el alias es Sierra-del-cielo. Así que en gratitud a todos aquellos que sientan sumarse a este llamado del rescate del reino animal. Vos sabés, hermano, eso que dijiste, ¿no? El aporte, aunque sea mínimo, es muy importante. Aquel que a veces da lo mínimo es lo máximo. A nosotros nos toca una parte de recepción de esas donaciones y a veces las personas me dicen es lo que pude, es poquito. Yo digo, ¿qué es poco y qué es mucho, hermano? ¿Qué es poco y qué es mucho? La intención con que ese ser coloca eso al servicio precisamente al servicio, ¿no es cierto?, de lo que sea, es invalorable. Para el cosmos es algo realmente un servicio con mayúscula, entonces no menospreciemos esas monedas. En la Biblia hay una parábola de la viuda, donde la viuda coloca sus moneditas en donación ahí en el templo y los grandes mercaderes se burlaban, porque claro, ellos hacían donaciones más importantes, pero para ellos era una migaja lo que estaban donando. Y para la viuda, que ahí estaba ejemplificando, ¿no?, esta señora, esta persona, era lo máximo que podía ofrecer. Muy buena esa parábola. Sí, hay que tener siempre en cuenta en este tipo de cosas el poder de lo grupal. Porque si 1.000.000 de personas ponen un peso, o si, no sé, 2.000 personas ponen 5.000 pesos, se logran montos necesarios. Así que lo que uno perciba que puede aportar es bienvenido siempre. Continuamos leyendo la nota número 19 del cuaderno de notas número 4. La tarea de un centro no es levantar edificios, ni hacer huertos, ni cristalizarse en esquemas de ningún tipo. Si bien algunas de estas cuestiones puedan ser muy útiles a su propósito, la tarea de un centro es vincular la existencia concreta por medio de la armonía a la regencia de la vida única. Es ofrecer a la humanidad y a la vida del planeta un ámbito donde los seres conscientemente puedan vivir, sentir que ellos son una esencia indivisible
que ellos son filamentos que una única luz torna incandescentes. Mientras un centro perdura en su expresión, es que su tarea no está concretada. Esta manifestación, por sí misma, debe servir de incentivo para que aquellos que están ligados internamente a él custodien su propósito. Esta custodia nada tiene que ver con actitudes que esta humanidad podría vincular con relación a ese término. Quien pertenece a la expresión de un centro debe cultivar en sí mismo la vibración con la cual es afín. Uxim, como se revela en nuestros primeros cuadernillos de difusión, es un estado de conciencia, un patrón vibratorio a desenvolver. Según sus características, actualmente ámbitos como Uxim deberían servir para la liberación de energía crística en distintos grados. Quienes viven en un centro deben haber superado, en una gran medida, ciertos procesos de carácter personal. Esto permitiría que su visión de la realidad, los hechos que la configuran y la simbología que la compone estén íntimamente relacionados con el servicio, que la dinámica a expresar sea sustentada por la actitud de conciencias dispuestas al cumplimiento de los designios de la mente cósmica. Último de los bloques. El título es El instructor es la conciencia interna del ser operando sobre la conciencia interna del discípulo. Un ser le dice a Gagliardo en esta oportunidad que en un estudio dijo que un instructor es el instructor de la mónada. Y Gagliardo va a hablar sobre la relación interna entre instructor y discípulo. Aportan los que estamos acá. Esa relación ya se dio previamente. Todos somos discípulos. Incluye al ego. Y aportan sobre el estímulo que subyace en la palabra hermano. Escuchamos a Gagliardo. La jerarquía de instrucción lo es en relación a la mónada, si no, no puede actuar sobre el ego y la personalidad. Entonces, el instructor es el instructor de la mónada. No estamos hablando del carácter externo del instructor. Estamos hablando, esa mónada que es un instructor, o esa jerarquía que es un instructor, es instructor de la mónada de aquellos que están relacionados bajo el discipulado con ese ser. Entonces, por eso un instructor puede tener efectividad en ese trabajo de pinzas. Porque si no tuviera nada que ver la mónada del instructor o la entidad que opera sobre el instructor y con el instructor, sobre las mónadas de los otros, no podría ser. Sería imposible la instrucción. Sería como agarrar a cualquier persona, ponerla acá y que dé instrucción. Entonces, el instructor es monádicamente o internamente instructor de las mónadas de aquellos que están relacionados transitoriamente, pues siempre es transitorio, con aquellos que asumen en ese momento el rol de discípulos. Eso es transitorio, pero siempre es la conciencia interna de ese ser que representa la energía de instrucción en relación a las mónadas de aquellos discípulos. Y la energía propia de Jesús también, porque operaban en complementariedad, que se buscaba favorecer aparte, porque el cosmos nos deja una línea, un hilo suelto. Era más fácil, igual no lo aprovecharon, tenía cierta facilidad, que un aspecto como el de Jesús estuviera ahí presente, permitiendo ser observado como el Cristo, aunque él no fuera el Cristo y fuera la herramienta del Cristo. Y así todo, no aceptaron, quiere decir, no hubieran aceptado algo más subjetivo. Hacía falta una cara visible del tema. Jesús, con su humanidad y su alto rango interno monádico, y siendo herramienta de el Cristo. ¿Quién era el instructor de Jesús en ese momento? El Cristo. La mónada de Jesús era discípulo del Cristo en ese momento. Entonces había una transferencia
Había una potencialización muy específica. Todos aquellos que potencialmente, internamente, eran discípulos de Jesús, seguidores, eran discípulos de la mónada de Jesús potencializada por el espejo crístico que operaba en ella. Entonces, siempre el instructor es la conciencia interna operando sobre la conciencia interna del discípulo. Lo demás es consecuencia. Si esa relación no está prevista, porque esa relación, ¿quién organiza eso? La jerarquía. La jerarquía es quien teje los vínculos entre una mónada o una entidad interna de una específica condición de instrucción o evolutiva sobre las de los transitorios discípulos. Entonces siempre es interior. Exactamente, exactamente. Por eso estamos en transición trabajando juntos. En este momento sí. No con el carácter de discípulo que se vivenció, se definió toda esta situación de la relación maestro-discípulo del ciclo anterior. Sino más vale discípulo desde la comprensión de la hermandad cósmica. Ciertos seres que en la hermandad cósmica están en un rango determinado, trabajando con otros hermanos que están transitoriamente en un rango más bajo, o en un rango inferior, o de menor voltaje. Entonces hoy definir instructor-discípulo tiene que ser entendido en el marco jerárquico de la hermandad cósmica, de los seres que teniendo evoluciones diferentes, hasta el que está más abajo en ese grado de la hermandad cósmica, tiene noción de su padre en él y él en su padre, y entiende que los demás son sus hermanos por ese mismo motivo, porque aunque con distintos niveles evolutivos, todos son reconocedores y se rinden ante ese único padre, por eso todos son hermanos. Entonces hoy se define por el grado de hermandad esto. No es que no se puede utilizar la relación instructor-discípulo, pero fíjense que nosotros no solemos utilizarla, porque está muy manoseado, muy manoseado. Entonces no cabe duda que aquí hay una relación de instructor-discípulo, pero está tan manoseado que nosotros tratamos de evitar eso. Entonces somos hermanos en un trabajo grupal evolutivo. Todos reconocemos a un único Padre que es el que nos unifica, todos en Él y Él en nosotros. Si el ego asume, sí, si el ego no asume, y externamente, claro. Por eso hay hermanos cósmicos, porque todos somos hijos de ese Padre, que no pueden llevar sus trajes en el rescate. Por lo cual, esos trajes no forman parte de la hermandad. Lo que hacen es responder compulsivamente a las fuerzas involutivas presentes en la materia. Entonces, hay egos y personalidades a los cuales no les podemos llamar hermanos, porque la hermandad es un sentido genuino, en el buen sentido de la palabra, de integridad y de integración, de pertenencia. Tengo que sentirme parte de la hermandad. Aquel que está rindiendo culto a la materia no es mi hermano. En los niveles internos sí, seguro. Pero eso que está ahí hablando, sintiendo, actuando de ese modo no es mi hermano. Ni lo va a ser en la medida que siga así. Sí, es cierto. Todos nosotros tenemos una responsabilidad grande cuando emitimos palabra. Así que esa es una palabra que tiene una connotación muy amplia, desde lo más bajo hasta lo más elevado. Así que si la conciencia está trabajando en su elevación y estabilidad, y pronuncia la palabra como esa, el aporte que está haciendo, si es que internamente recibe el estímulo para aplicar la palabra, pues a veces la palabra, por más que un ser esté en un trabajo interno, si la palabra no fue estimulada internamente, pierde parte de su valor, por más que el ser esté en condiciones de utilizarla de un modo superior en algunos momentos. Por eso tenemos que estar atentos continuamente, porque lo que utilizamos correctamente en un momento, lo mismo podemos utilizarlo mal en otro momento. Por eso tenemos que estar atentos para que la condición o cualidad con la que actuamos, pensamos, sentimos, esté en un nivel de fluctuancia mínimo, no inexistente, pero mínimo. Gratitud. Nos urge, hermano, aportar la vivencia por la que estamos transitando esta etapa, ¿no es cierto? Los residentes, el instructor, los visitantes en Sierra del Cielo. Realmente es una vivencia profunda lo que estamos colocando. Estamos
con las fluctuancias, como dijo el hermano recién, ¿no es cierto? Pero es una etapa, algunos estamos hace mucho tiempo, otros más o menos. Hay residentes que están hace 8 meses nada más y sin embargo están incluidos en esta etapa de hermandad, ¿no? Daniel dice, somos hermanos en un trabajo grupal evolutivo. Y es así como uno lo siente, como uno lo vive. Es decir, aquello que el hermano va logrando, que va haciendo, porque vamos, no queremos decir transformándonos como gran cosa, ¿no es cierto? Es el trabajo que todos tenemos que hacer, estando en Sierra del Cielo o afuera. Y no estamos evaluándonos. Pero a la vez la instrucción dice que es imposible no transformarse, así que la transformación está asegurada, así que... Bueno, estamos condenados a evolucionar, también nos dice, ¿no? Entonces es una alegría cuando vemos así que vamos trascendiendo pasitos de eso que antes nos costaba en uno o en otro. No es que uno esté pendiente de lo que le pasa al otro, pero ante las situaciones, la resolución de algunas situaciones que la vida coloca, también vamos percibiendo. La autoobservación y el autoconocimiento son importantes. Entonces no podíamos soslayar, porque está muy relacionado con esto, la etapa que el grupo está viviendo, ¿no es cierto? Vivimos juntos, convivimos y es imposible no percibir al otro. Así que siempre en gratitud de los avances que vamos pudiendo hacer individualmente, entre comillas, y grupalmente, con mayúscula. No, pensábamos en una parte, ¿no? Que acá se trató en el segundo bloque, seres que deberían estar acá y no vienen, ¿no? Como se pudieron haber estado comprometiendo o no, a veces están volviendo, ¿viste, hermano? Hay personas, seres, hermanos de la primera hora prácticamente que están retornando. Hasta alguno dijo alguna vez, estuve todos estos años buscando afuera lo que finalmente yo sé que está en Uxim. Y está retornando, hace poco estuvo y dijo, ya vuelvo prontamente. Y así tantos otros. ¡Qué coraje! Eso es coraje, eso hay que ponerlo, porque es energía interna. No decir, ¿qué van a decir? Me fui, no sé qué, me porté mal. ¿Qué es portarse mal? Hiciste el camino largo, hermano, pero si en estos momentos sintonizás retornar, acá estamos. El título del próximo programa, entender que la conciencia psíquica está en evolución continua. Y nos despedimos en gratitud hasta la próxima emisión de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.